Sí, para ese día, porque les pediré el día de hoy, pero estoy casi seguro que no lo tienen. Entonces, para el miércoles 19. Y el miércoles 19 es ya la lección escrita de todo, hasta lo que vemos el día de hoy, pues que es ya diabetes gestacional, ¿no? ¿Qué comprende la lección escrita? Comprende lo siguiente: generalidades de la tiroides, eso lo tengo acá. Sí, generalidades de la tiroides, hipertiroidismo, hipotiroidismo, bocio, endémico, que lo habíamos mencionado también. De ahí hablamos sobre el tema de diabetes gestacional, ¿ok? Hasta ahí comprendería la lección, incluyendo el tema de hoy, que sería generalidades de la glándula suprarrenal. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Están con sueño todavía? Déjame meterme acá de lado. Ok, vayan activando cámaras para poder tomar asistencia, ok. Que bestia me duele el hombro. A ver, aula virtual. Dalia, un rato quítame la presentación, porfa. Ah, cierto, es que no tengo la extensión. Ya me acordé porque es que no los veo a todos, solamente veo... Ahora sí ya los veo todos. No, pero es que normalmente... A ver, espérate un ratito. A ver, me faltan las PUD. Sí, están las PUD. Ya te vi las PUD. Listo, Dalia, puedes iniciar la presentación, ¿ok? Ah, me duele el hombro. Ya pueden ver. Sí. Ya. Buenos días, doctor y compañeros. Hoy les vamos a hablar acerca de la diabetes gestacional. Nuestro grupo está conformado por Doménica Guayamabe, Betsabe Muñoz, Ronaldo Banchón y quien les habla, Dalia Carrera. Ya, estoy escuchando un eco, no sé por qué. Pero bueno. Primero, ¿qué es la diabetes gestacional? Esta es un tipo de diabetes que está caracterizado por presentarse en mujeres embarazadas que nunca antes en su vida habían presentado ningún tipo de diabetes. Como toda diabetes, esta se caracteriza por un nivel alto de glucosa en la sangre, que nosotros lo conocemos ya como hiperglucemia. Por lo general, esta es diagnosticada entre las 24 a 28 semanas del embarazo y se puede presentar con mayor frecuencia desde la mitad hasta el término de este periodo de gestación. Además, no es que solo aparece en un embarazo de la mujer, sino que puede presentarse en embarazos posteriores. ¿Y por qué se produce esta diabetes? Bueno, aquí va a actuar mucho la placenta y las hormonas que son producidas por ella. Asimismo, hormonas que son propias de este periodo de embarazo. Entre estas tenemos el estrógeno, el cortisol, el lactógeno placentario humano,
que van a causar un efecto de bloqueo sobre la insulina y se va a producir lo que se conoce como la resistencia a la insulina. Debemos recordar que la insulina es una hormona anabólica por excelencia que permite disponer a las células del aporte de glucosa necesario para los procesos que requieran gasto de energía, ¿ya? Entonces, al bloquearse la acción de la insulina, la glucosa no va a entrar a las células. Por ende, esta se va a acumular dentro de la circulación de la mamá, ¿ya? ¿Y por qué se produce esta hiperglucemia? Bueno, durante este periodo, el feto necesita mayor cantidad de nutrientes. Entonces, la glucosa no va a ser necesariamente utilizada por la mamá, sino que más bien va a ser utilizada por el feto. Ya, de los síntomas, no se conocen síntomas únicamente para la diabetes gestacional, porque estos pueden confundirse con los síntomas propios del embarazo. Sin embargo, sí hay síntomas que se pueden relacionar, como la polidipsia. ¿Por qué se va a producir esta polidipsia? Ustedes saben que la polidipsia es el incremento en las ganas urgentes de beber líquidos, ¿ya? Y esto se va a producir como un mecanismo para contrarrestar el exceso de glucosa en la sangre, ¿ya? En este caso van a trabajar más los riñones, se va a producir mayor cantidad de orina y por ende va a llevar a la poliuria, que como ustedes conocen es el aumento del volumen de la orina en las micciones. Ya. Otro síntoma es la fatiga. Sin embargo, este está más asociado al embarazo, porque se produce debido a los diferentes cambios hormonales que están ocurriendo en el cuerpo de la mujer. Otro síntoma que sí se puede relacionar más a la diabetes gestacional es la visión borrosa, puesto que hay vasos sanguíneos que pueden dañarse o afectarse por la hiperglucemia y estos vasos sanguíneos van a irrigar a la retina, ¿ya? Entonces puede producirse una retinopatía diabética. Además, puede aumentar el riesgo de padecer otras enfermedades o molestias oculares como glaucoma y cataratas. Entre otros síntomas tenemos a las náuseas y al vómito. Pero bueno, es de carácter general, de conocimiento general, estos son más asociados al embarazo. ¿Y por qué se van a producir? Porque durante el periodo de gestación se va a producir una hormona que se conoce como la gonadotropina coriónica humana, que va a estimular en la mujer una zona del sistema nervioso central que va a producir la sensación de náuseas y vómito. También tendremos la pérdida de peso. Esta sí se puede relacionar más a la diabetes gestacional, porque como ya había mencionado, en los procesos de gasto de energía, esta energía no se va a poder obtener mediante la glucosa. Entonces, el organismo tiene que recurrir a otras vías por las cuales pueda obtener esta energía y aquí se empieza a consumir grasas, ¿ya? Y por ende la mujer va a ir perdiendo peso poco a poco. Otro de los síntomas son las infecciones, generalmente de las vías urinarias. Ya, en cuanto a la epidemiología, esta enfermedad va a tener una prevalencia mundial de 1.4 a un 14%. En Ecuador esta va a ser de 0.5 a 1%, con mayor prevalencia en la región costa. Y por un estudio realizado por la Universidad de San Francisco de Quito, se determinó que la provincia más propensa a tener casos de diabetes gestacional es Manabí. La incidencia, en cambio, tiene una incidencia mundial del 7%, que también puede variar al 14%, y en Ecuador esta será por cada 100.000 habitantes, puede existir de 142 a 1.084 casos. ¿Ya? Además, del 5 al 10% de madres con diabetes gestacional
Estas tienen un 50% más de probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 durante los 5 a 10 años siguientes de su embarazo. En Ecuador, a través del sistema de notificación epidemiológica anual del Ministerio de Salud Pública, se determinó que hubo picos en que aparecieron más periodos en los que aparecieron más casos de esta enfermedad, que fueron entre 1994 al 2009 y del 2009 al 2014, 2013, ¿ya? Pero el 2009 fue el año más relevante porque la diabetes gestacional se ubicó en el 6º puesto de las causas de morbimortalidad materno-fetal, ¿ya? Y desde el 2017 los casos han ido aumentando. A continuación, mi compañera Doménica les explicará la fisiopatología. Buenos días, continuando con la explicación, ahora la fisiopatología. Como ya sabemos, durante el embarazo la mujer sufre de diferentes tipos de cambios metabólicos para que se pueda garantizar de esta manera el desarrollo adecuado del embrión. Entonces, el embarazo al inicio se va a producir un aumento de los nutrientes de la madre para de esta manera satisfacer las necesidades que se van a ver en un futuro, tanto de la madre como del feto. Además, el embarazo se lo considera como un estado diabetógeno, debido a que hay un aumento de la glucosa postprandial y se reduce la sensibilidad a la insulina. En un embarazo normal, la placenta produce una serie de hormonas, como ya lo nombró mi compañera. Entre ellas está la progesterona, la prolactina, el cortisol, la hormona de crecimiento, entre otras. Entonces, en un embarazo normal, esta lo que va a hacer es aumentar el tamaño de la placenta, pero en las madres que tienen diabetes gestacional, lo que van a hacer es aumentar, a medida que pasa el tiempo, aumentar las complicaciones metabólicas. En cuanto a la alteración de la glucosa, se da por una alteración en la tirosincinasa, que eso a su vez causa una alteración de la fosforilación de diferentes tipos de enzimas, y de esta manera va a haber una disminución de los transportadores GLUT4. En cuanto en el páncreas, va a haber un daño de las células beta pancreáticas. Se va a producir hiperplasia, hipertrofia de las células beta pancreáticas. Para de esta manera tratar de satisfacer las necesidades de insulina debido al aumento de la glucosa. Otra de las situaciones que sucede es la obesidad, y se va a dar una respuesta, esto se puede dar la respuesta inflamatoria persistente en embarazos normales, pero se da más en pacientes que tienen obesidad. Esto a su vez se va a dar por las citocinas proinflamatorias y las interleucinas C, que a su vez van a ayudar a que se dé la resistencia a la insulina. Entonces, a manera de resumen, en la fisiopatología, las dos cosas importantes que van a ser de una importancia al momento de la diabetes gestacional es la resistencia a la insulina y la alteración de las células beta pancreáticas. Siguiente. Ya, los factores de riesgo. Aquí tiene que ver mucho la edad materna. Generalmente, una madre a los 30 años tiene mayor riesgo para padecer diabetes gestacional. La historia obstétrica pasada, eso tiene que ver si ha tenido embarazos anteriores y si en estos ya ha tenido diabetes gestacional, o si ha tenido abortos consecutivos, o si por otra parte ha tenido hipertensión en los embarazos anteriores. Medicamentos hiperglucemiantes, estos generalmente son algún tipo de medicamento que tenga cortisol. La obesidad central, la historia familiar, si existe algún familiar de primer grado que tenga diabetes. Los grupos étnicos, se comprobó mediante estudios que los más propensos, la población más propensa que tenga diabetes gestacional son los indios Pima y los naurúes. Y otro de los factores de riesgo son los embarazos múltiples. Siguiente. Ya, las complicaciones materno-fetales, vamos a dividirlas en las que se dan. Doménica, antes de que empieces el tema de que empieces complicaciones, voy a enseñarles y a presentar en este momento un documento sobre factores de riesgo. Déjame ver qué miércoles se hizo. Acá está. Ok.
Ok, déjame presentar un rato mi pantalla. Creo que es este. Ok, sí se ve. Sí, doctor. Ok, listo. Con el tema de factores de riesgo, hay que tener en cuenta, este documento que les estoy presentando en este momento es una evidencia realizada justamente por algunas fuentes que fueron consultadas por UpToDate, ¿sí? Indican justamente lo que se acordó en la mayoría de las, bueno, pues que menciona acá en las fuentes consultadas, en donde se menciona que la historia familiar de diabetes, especialmente en familiares de primer grado, es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Asimismo, obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos sobre metro cuadrado, antecedentes obstétricos de recién nacido con peso al nacer de más de 4 kilogramos, antecedentes de diabetes gestacional en embarazo anterior, miembro de un grupo étnico con una prevalencia elevada de diabetes tipo 2. Acá para nosotros en Ecuador se menciona que los afrodescendientes los afrodescendientes o afroamericanos son los que mayor prevalencia tienen como grupo étnico, ¿no? Se indican, así como había mencionado Doménica, otros factores de riesgo, pero se lo indican en algunas fuentes, no en todas las que fueron consultadas, por ejemplo, y que sí son válidas, por si acaso. El tema de la edad superior a 25 o 30 años difiere un poco ahí, porque normalmente se menciona que es por encima de los 35 años, pero bueno. Historia personal de intolerancia a la glucosa, diagnóstico previo de síndrome ovario poliquístico, que ya lo hablamos la semana pasada, el tema de antecedentes de muerte perinatal o embarazos previos con malformaciones, la glucosuria en la primera visita prenatal, el empleo habitual de corticoides, hipertensión esencial o hipertensión relacionada con el embarazo, que es el tema de preeclampsia, mucho ojo, y la ganancia excesiva de peso en la fase precoz o en la mitad del embarazo, ¿no? Entonces, a tener en cuenta esos factores de riesgo, ¿sí? Para el tema de, ¿cómo se me fue? Para el tema de diabetes, dale. Ouch. Ya, bueno, ahora las complicaciones. Las vamos a dividir tanto en las que se dan en el hijo como en las que se dan en la madre. En el hijo tenemos malformaciones. Entre las malformaciones, estas se van a causar por un aumento de la glucosa, especialmente en etapas críticas de la organogénesis, que sería entre las 5 a 8 semanas después de la última menstruación. Luego tenemos la muerte fetal intrauterina. La muerte se puede dar en cualquier etapa del embarazo, pero generalmente se da al final del embarazo debido al mal control de la glucosa. Y si se da, hay muchas veces que se da por enfermedades cardiovasculares que tenga la mujer durante el embarazo. La muerte fetal es causada por la disminución del oxígeno debido a las mayores demandas de oxígeno por parte del embrión en este caso. Ahora, el síndrome de dificultad respiratoria, esto se da por una inhibición de la síntesis de la lectina. El aumento de la insulina va a hacer que se inhiba la producción de la síntesis de la lectina, y la lectina es la que va a ayudar a formar el surfactante pulmonar. Entonces, debido a esto se causa el síndrome de dificultad respiratoria. Y los riesgos a futuros que tendría el hijo es que puede tener hipoglucemia debido al exceso de insulina que se produjo durante el embarazo por parte de la madre para tratar de regular la hiperglucemia, y van a tener una mayor incidencia a la obesidad, a la intolerancia a la glucosa y a la diabetes. La diabetes puede ser tanto de edad temprana como ya en edad avanzada. Siguiente. Ya, ahora las complicaciones de la madre, desórdenes hipertensivos, puede tener infecciones uterinas, hemorragias postparto, intolerancia a los carbohidratos, y tienen un mayor riesgo a padecer diabetes tipo 2 en el futuro. Siguiente. Bueno, a continuación mi compañera. Ya. Para el diagnóstico de la diabetes gestacional la vamos a dividir en dos pruebas, la prueba de 2 pasos y la prueba de 1 paso. En la prueba de 2 pasos vamos a aplicar lo que es el test de O'Sullivan, que es una prueba que se realiza alrededor de la semana 24 y 28 del embarazo para poder identificar la diabetes.
Esta prueba es invasiva puesto que altera la glucemia tanto de la madre como el feto durante el proceso y en ocasiones puede producir como efectos secundarios lo que es la náusea o el vómito. Ya. En esta prueba de O'Sullivan lo que va a pasar es que la paciente deberá ingerir 50 gramos de glucosa disuelta entre 250 y 300 mililitros de agua destilada. Puede ser pre o postprandial. ¿Ya? Luego de que tome esto, una hora después deberá verificar los niveles de azúcar. Tanto antes de la prueba y después de la prueba se tomará un examen de sangre. En caso de que haya ingerido ya esta bebida y salgan como resultados que tienen más de 140 miligramos sobre decilitros, se realizará otra prueba, que es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Para esta prueba, la paciente no deberá comer ni beber nada durante 8 a 14 horas antes de la prueba. Se le pedirá que beba un líquido con 100 gramos de glucosa y se le va a sacar sangre antes de beber el líquido y de nuevo 3 veces más cada 60 minutos después de tomarlo. Los resultados anormales van a ser que en ayunas será mayor a 95 miligramos sobre decilitros, a la hora será mayor a 180 miligramos sobre decilitros, a las 2 horas será mayor a 155 miligramos sobre decilitros y a las 3 horas será mayor a 140 miligramos sobre decilitros. Siguiente. Ya, en la prueba de un paso se va a necesitar hacer una sola vez una prueba de tolerancia a la glucosa, pero esta durará 2 horas. Durante esta prueba, la paciente no deberá comer ni beber nada, también durante 8 a 14 horas antes de la prueba, y se pedirá que tome un líquido con glucosa, pero en este caso tendrá 75 gramos. Se le va a sacar sangre antes de beber el líquido y de nuevo 2 veces más cada 60 minutos. Y los resultados anormales serían que en ayunas tenga mayor a 92 miligramos sobre decilitros, a la hora mayor a 180 miligramos sobre decilitros y a las 2 horas mayor a 153 miligramos sobre decilitros. En caso de que la paciente solo tenga un resultado anormal, es muy probable que el médico le recomiende controlar bien lo que son los alimentos que ingiere, pero en caso de que tenga 2 o 3 resultados anormales, se le diagnostica que tiene diabetes gestacional. Siguiente. Ya, los tratamientos no son tan complicados. Se le recomendará que coma alimentos saludables. Usualmente tendrá una dieta moderada en grasas y proteínas. Se le suministrará carbohidratos a través de alimentos que incluyan esas como frutas, verduras. Y también debe ingerir poca cantidad de alimentos que contengan mucho azúcar. Deberá mantenerse activo, realizar ejercicios, controlar su peso. Y en caso de que la dieta y el ejercicio no sean suficientes, se le puede inyectar insulina para bajar el nivel de la glucosa en la sangre. Entre el 10 y el 20% de las mujeres con diabetes gestacional necesitan usualmente insulina para alcanzar sus objetivos de glucosa en sangre. Siguiente. Con respecto al pronóstico, lo vamos a dividir en 2 partes. Un pronóstico para la madre y otro para el bebé. Las madres usualmente que tienen diabetes gestacional van a tener un mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial durante el embarazo. Después del parto, sus niveles de azúcar en la sangre suelen volver a la normalidad, pero deberá ser vigilada para buscar signos de diabetes durante los siguientes 5 o 10 años después del parto. También en la mayoría de mujeres que tienen esta diabetes gestacional, el bebé suele ser más grande de lo normal, por ende puede tener lesiones al momento de que el bebé nazca o puede hacer que el parto sea por cesárea. Siguiente. Ya, respecto al bebé, la diabetes gestacional va a incrementar las probabilidades de que sea propensa a tener hipoglucemia. También en su crecimiento durante la etapa adulta es probable que también desarrolle una diabetes y tenga tendencia a que sea obeso. Además puede ocasionar un retraso en su crecimiento, malformaciones congénitas y un tamaño más grande de lo normal que le corresponde a su tiempo de gestación. Puede tener nacimiento prematuro y en el peor de los casos una muerte fetal. Siguiente. Buenas, yo les voy a hablar sobre la macrosomía.
Bueno, se considera macrosomía a uno de los efectos de la diabetes sobre el embarazo. Ya, pero el más serio peligro de la diabetes gestacional es la distocia de los hombros y las laceraciones maternas. Ya, principalmente este riesgo es debido a que va a haber un aumento del peso fetal y obviamente será más frecuente en las pacientes con diabetes. Ya, los síntomas principales de la macrosomía es que los fetos van a pesar más de 4 kilogramos y se dice que cuando pesan ya de mayor a 4,5 se puede decir que ya se puede confirmar que es una macrosomía como tal. Ya, también la altura del fondo uterino de gran tamaño, también se dice que durante las vías prenatales el médico obviamente va a medir la altura del fondo uterino. Entonces la distancia de mide desde la parte superior del útero hasta el hueso púbico. Y si existe obviamente una medida mucho mayor, se podría también decir que es un signo de la macrosomía como tal. Ya, también el polidragnios habla sobre el exceso de líquido amniótico, que cuando existe demasiada cantidad de obviamente, como sabemos, lo va a proteger al bebé durante el embarazo, y también se dice que obviamente es un signo muy principal porque al haber gran cantidad de líquido se dice que el bebé también es más grande. Ya, los factores de riesgo, como vemos, es la diabetes gestacional. Obviamente, si una madre, por así decirlo, ya presenta diabetes, obviamente tiene mayor probabilidad de que su hijo tenga macrosomía. Ya, también el aumento de peso excesivo durante el embarazo, se dice que cuando hay un índice de masa corporal muy alto, obviamente esto va a afectar también a la macrosomía. Y también se dice que para evitar este problema se debe tomar un diagnóstico previo antes del embarazo. Eso quiere decir que el médico debe obviamente pesar a la paciente y utilizando la fórmula de índice de masa corporal, tiene que ver si la paciente necesita mayor cantidad se necesita aumentar de peso o que disminuya el peso como tal. Ya, también a la espera de un bebé varón, se dice que el varón pesa más que la mujer, por tanto tiene mayor predominancia. Y también la edad de la madre. Se dice que las mujeres mayores a 35 años tienen mayor probabilidad a presentar lo que es la macrosomía. Siguiente. Ya, el caso clínico. Bueno, se presenta un caso de la diabetes gestacional de una mujer de 35 años que es remitida a consulta desde la atención primaria en la semana 12 de su primera gestación por hiperglucemia no controlada. Esta paciente no presentaba ningún antecedente familiar previo, pero en ella presentaba obesidad, una vida sedentaria y no tenía hábitos tóxicos, por así decirlo. Ya, a ella se le realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa, en los cuales los 3 puntos se van a ver alterados. Y también se realiza también el test de O'Sullivan, que también resulta positivo, ya que tuvo 162 miligramos por decilitro. Como sabemos, este test va a determinar la cantidad de glucosa en sangre venosa 1 hora después de haber tomado 50 gramos de glucosa por vía oral. Siguiente. Bueno, en su exploración física, la paciente tuvo una presión de 120/70 miligramos de mercurio, la cual está normal. Tiene un peso de 78 kilogramos y una talla de 158 centímetros. Como vemos, tiene obviamente sobrepeso la paciente y tiene un índice de masa corporal de 31,25. A pesar de que esta paciente se le aconsejó realizar dietas y ejercicios, tuvo un constante control, pero no se pudo disminuir esa glucemia, ya que siempre había mayor a 95 miligramos por decilitro, por lo que se le comenzó a administrar 16 unidades de insulina en la senda. Siguiente. Ya bueno, aquí vemos un cuadro que habla sobre el test de Sullivan. Bueno, como sabemos,
aquí el embarazo lo vamos a dividir como en 3 trimestres. Ya en el primer trimestre se realiza a pacientes cuando existe, obviamente, factores de riesgo. En el caso, como dijimos, que si la paciente ya ha tenido anteriormente una macrosomía o problemas en el embarazo como tal. Ya en el segundo trimestre ya es un cribado ya universal y obligatorio que se realiza en la 24 hasta la 28 semana para ver si obviamente puede presentar lo que es la diabetes gestacional. Y en el tercer trimestre, se hace en el caso que la paciente no se haya realizado antes la prueba. Y eso. Ya, ahora como vemos en el cuadro, la glucemia tiene que ser menor a 140 miligramos por decilitro. Ahí es normal. Pero en el caso que exista una glucemia ya mayor a 200 miligramos por mercurio, ya se puede decir que ya se diagnostica a la paciente con diabetes como tal. Ya, como también dijimos, la prueba de la glucosa oral tiene que, los valores normales es de, o sea, esta prueba se va a hacer como por etapas, por así decirlo. Se va a hacer una antes en ayunas y después se le hacen 3 pruebas más después de una cada hora. En la primera hora, después las 2 horas, hasta la tercera hora. El rango en ayunas tiene que ser menor a 105 miligramos por decilitro. Después de la hora, esa tiene que ser menor a 190 miligramos por decilitro. Después de las 2 horas, menor a 165 miligramos por decilitro. Y a las 3 horas, menor a 145 miligramos por decilitro. En el caso que esta paciente presente 2 puntos patológicos, obviamente se puede decir que sí presenta diabetes gestacional. Y en el caso que presente 1, se dice que tiene que volver a revisar la prueba después de 3 a 4 semanas. Siguiente. Bueno, en el tratamiento se le dijo que tenía, constantemente realizarse la medición de la glucemia. También se le dijo que realice lo que es alimentación y el ejercicio, ya que eso es muy indispensable. Se le dijo que realice mínimo unos 30 minutos de ejercicio, ya que eso podría regular su actividad, por así decirlo. Ya también se le evitó, para evitar obviamente problemas de cetosis y hiperglucemia, se le recomendó comer de 5 a 6 comidas con una distribución de kilocalorías por día, ya en carbohidratos, en grasas y en proteínas. Ya, y como sabemos, la insulina continúa siendo el tratamiento de elección para que no atraviese la placenta, porque no atraviesa la placenta, y también es una excelente forma, en respuesta para cualquier tipo de diabetes. Siguiente. Bueno, en evoluciones, el antecedente de diabetes gestacional supone entre un 30 a un 50% de riesgo de recurrencia en los próximos embarazos, en el caso de una mujer embarazada, y un riesgo anual de desarrollar lo que es la diabetes mellitus tipo 2. Por eso se recomienda la realización obviamente, de estas pruebas de glucosa oral tras las 8 a 6 semanas de parto, y luego también de finalizar también la lactancia, para ver la situación del metabolismo como tal. Ya, en todas las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional, lo más importante es recuperar el peso corporal adecuado mediante la dieta, el ejercicio, y tratar, obviamente, de reevaluar el riesgo que va a tener la diabetes en forma periódica o prolongada como tal. Gracias. Déjame ahí un ratito, no me muevas eso. Déjame la bibliografía, quiero ver algo. Dale, mira, algo me quedó no confuso, sino me quedé con un poquito de interrogante con el tema del test O'Sullivan, Ronaldo, creo que lo mencionó Ronaldo, no recuerdo.
en donde pues al menos yo tengo entendido que la administración para el tema del test O'Sullivan de glucosa es de 100 miligramos. Sí, estos 100 miligramos y es lo que tengo entendido, ¿no? Normalmente son 3 horas, perdón, sí. Está en ayuna la paciente, luego se administra 100 gramos de glucosa y posterior a las 3 horas se hacen nuevamente los niveles de glicemia. Entonces se hace la glicemia basal, que la glicemia basal debe estar por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. A la primera hora se realiza la prueba, normalmente debería estar menor a 190 miligramos sobre decilitro, como un test normal. A la segunda hora, menor a 165 miligramos sobre decilitro, y a la tercera hora era 140 o 145, menor a 145 miligramos sobre decilitro en condiciones normales, ¿ok? Si sobrepasan estos valores, tanto a nivel basal, luego de 1 hora, después de 2 horas y luego de 3 horas, mucho ojo porque son pacientes con riesgo. Y hablando de pacientes con riesgo en diabetes, en gestación, normalmente las pacientes en periodo de gestación se las divide en 4 riesgos. Paciente sin riesgo, paciente con riesgo bajo, paciente con riesgo medio y las pacientes con riesgo alto. Antes de saber toda esta situación de quiénes están catalogadas en cada riesgo, esta prueba, me estaba olvidando de eso, se la realiza entre la semana 24 y 28 de gestación y se la repite, este test de O'Sullivan, entre la semana 32 y 36. Es lo ideal realizar esta prueba. He visto muy pocas veces que se realiza esta prueba, más que todo en estas pacientes con riesgo alto. Normalmente se confían del aparatito para realizar la glicemia, o solamente mandan al laboratorio, pero lo ideal es poder realizar si es que ha tenido o tiene un riesgo alto. ¿Cuáles son los riesgos altos? Sí, o alto riesgo. Normalmente se menciona, y es cuando hablamos de los factores de riesgo, de que una paciente con más de 35 años tiene un factor de riesgo grande, antecedentes familiares de diabetes mellitus, creo que también lo habíamos mencionado hace un momento, el tema de diabetes gestacional previa, si es que tuvo un embarazo previo que tuvo diabetes gestacional, es un indicador también de riesgo alto. Si es que tuvo algún niño o algún neonato en embarazo anterior con una macrosomía o con un peso mayor a 4 kilogramos, que también lo había mencionado Ronaldo, y el tema de la obesidad, pues no. Normalmente esta prueba del test de O'Sullivan sirve justamente para identificar, aparte, y es un criterio para identificar si estas pacientes tienen o han tenido algún problema con sus niveles de glicemia, ¿no? Listo. Voy a presentar mis diapositivas. Antes de presentar mis diapositivas, quería consultarles algo. Tengo una clase atrasada con ustedes por el feriado que tuvimos la semana pasada. ¿Qué facilidades tengo yo para vernos el día viernes a las 12 del día? ¿Estamos disponibles viernes 12 del día? María José, tú que eres representante del curso. O sea, nos veríamos el miércoles normal y el día viernes también. O sea, de mi lado no hay ningún problema, pero el otro grupo hay personas que ven mágica en ese horario. No, pero acá, uno. A nosotros. No hay ningún problema. En el caso de que alguien de aquí... Igual, confírmame, me confirman eso viernes, porque si no, ¿sabes lo que quiero evitar? La semana siguiente es semana de clase, y es ahí donde yo tengo ese tema de conflicto, de horarios. Pero la siguiente semana es exámenes. O sea, si yo me porto turro, lunes y miércoles les doy matado de risa clase, pero sería... O sea, hasta yo me sentiría un poquito incómodo sabiendo de que están en clases y ustedes estarían con este tema. Entonces, no sé, eso quería comentarles y saber cómo podríamos nosotros arreglar, pues, ¿no? Si es que no hay ningún inconveniente, nos veríamos el viernes a las 12
para poder tocar el tema del tema de hormonas sexuales masculinas y femeninas. No me meto mucho en masculino, te soy sincero. Más me interesa en hormonas sexuales femeninas porque es lo que más se nota, lo que más se ve. Así que es lo que hablaríamos ya el día viernes. Entonces, me confirma si es que el viernes nos vemos, si no, el lunes nomás nos vemos a las 9 de la mañana. ¿Me confirmas eso? Por otro lado, necesito 1, 2, 4, 6, 8 voluntarios. Necesito primero 2 voluntarios. Necesito 2 voluntarios para este miércoles. Ya, doctor. Susan, listo. Yo también, doctor. ¿Dónde está tu perro? Escucha que ladró. Eunice. Listo, para este miércoles voy a hablar ya mismo sobre, ya a continuación, sobre el tema de generalidades de la glándula suprarrenal. Algo muy corto, muy esquemático, ¿no? La verdad que no quiero meterme y creo que se han dado cuenta que glándula suprarrenal no es tan largo como diabetes, no es tan largo como páncreas, no es tan como tiroides. Acá es un poquito menor contenido, hablando acá práctica, ¿no? Pero sí las patologías, y es lo que quiero hablar con ustedes el día miércoles, ¿no? Van a haber 2 exposiciones el día miércoles. La primera va a ser enfermedad de Addison, que me imagino que ya la revisaron, porque eso sí está en Guyton. Susan Cali, Eunice Fajardo van a hablar sobre enfermedad de Addison. Estamos Eunice y Susan. Sí, doctor. Sí. Algo corto, que contenga bibliografía. Oye, en serio, me duele el hombro. Como que dormí de este lado, así, hecho cucharita, creo yo. Me duele el hombro. Entonces, no, duermo solo, por si acaso. Ouch. Entonces, el tema es ese. El día miércoles exponen ustedes algo muy corto, no más de 15 minutos. Y el otro grupo va a hablar sobre feocromocitoma. Necesito 2 personas para feocromocitoma. Por si acaso, los que pusieron hoy día tienen 10. Betsabe, Nadia, Ronaldo, Doménica. Doctor, soy Dalia, por si acaso. ¿Qué dije? Nadia. Dale, sí. Doctor. Entonces Nadia. hablamos generalidades. Dalia. Necesito el día miércoles Susan y Eunice, enfermedad de Addison. Doctor, confirmado para el viernes. Ok, confirmados todos. Sí, estamos de acuerdo todos. Ronaldo, que tiene pinta de que no quiere. Ronaldo, sí, el día viernes. Sí, puedo, doctor, está todo bien, está bien. Dale. Si hubiera sido presencial nos íbamos a comer encebollado, pero bueno, no se puede. Entonces, doctor, yo otro voluntario. Feocromocitoma, recién se levanta. Yo también, doctor. Yo también. Manuel, ¿con quién? ¿Con quién quiere hacerlo con Manuel? Yo, no es puro. Epa. Ya. Más puro. Ok, Nasput con Calderón, feocromocitoma. Listo, esto es para el miércoles. Para el día viernes necesito que 2 personas expongan ciclo menstrual, que eso ya lo vieron en embrio y creo que en el colegio también. Ouch. Ya, doctor. Ya, doctor. Ok, Fiorella y Analí. Ya. Fiorella Valareso, ¿no? Sí. Analí Moreno. Entonces, el día miércoles terminamos el tema de glándula suprarrenal. El día viernes empezamos ya con el tema de hormonas sexuales. Masculino, yo lo voy a dar algo súper concreto, no quiero irme por la tangente, pero sí, con el tema de hormonas sexuales femeninas hablamos de eso y quizás nos extendamos hasta las 2 de la tarde para poder abarcar todo el tema, ¿no? La idea es que no, y tratar en lo posible de no vernos.
con ustedes. No sé por qué C1 y C2 estoy atrasado con una clase. Por ejemplo, ya mañana ya empiezo yo con los otros chicos a ver esto el día jueves y zafamos. Pero bueno, le echo la culpa al feriado del lunes y también le echo la culpa a la programación de clases, porque son 2 clases que son en la misma semana de exámenes, entonces eso te traga días de clase, ¿no? Pero bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Doctor, una pregunta, y con respecto a las personas que no alcanzaron o no tienen tema de exposición. Nada, pues ¿qué podemos hacer? Por eso pido voluntarios. Y el último, endometriosis, 2 personas. Presente. Yo, doctor. Ah, con razón, ya entendí. ¿Quién dijo yo, doctor? Yo también. Mariana Calle, ok. Gabriela Cajo. Y necesito una persona más. ¿Quién dijo? Gabriela Cajo. Ok, entonces, Porras, Calle. Porras, Calle y Cajo. Ok, ustedes van a hablar sobre endometriosis. El día viernes tengo un artículo, sí, no se enfoquen solamente en ese artículo. A ver, se lo mandé al B. Al paralelo B. Sí. Ustedes son C. Qué bestia, me desayuno y me pongo antiinflamatorio. En serio me duele mucho el hombro. Siento como una ligera parestesia en los dedos. Algo me dice, ouch. Listo, ahí les mandé un artículo de revisión de endometriosis. Pertenece al año 2000. Ah, mira tú, es del año. ¿Dónde está? Se me perdió. No, acá lo descargué el 10 de agosto, casi me vuelo. 26 de marzo de 2020. Está fresquito ese. Y está bonito porque tiene gráficos, está súper didáctico. Hay un gráfico en 3D, está súper bonito. Pueden sacar las imágenes de ahí y complementar con otro contenido, ¿no? Entonces, el día viernes vamos a ver eso. Y a correr el día viernes sí nos vamos a sentir presionados, pero no se olviden, este miércoles sí tenemos, miércoles 19 la lección escrita, van a ser de 8 a 10 preguntas porque el contenido es largo, ¿sí? Como les dije, los temas hace un momento, sí los tienen o los repito. Bueno, igual voy a repetir por si acaso se queda algo. Repítalo, por favor. Sí, generalidades de tiroides. Ok, hipotiroidismo e hipertiroidismo, bocio endémico, el tema de generalidades del páncreas, diabetes. También hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles, esa no tengo acá. Enfermedades crónicas no transmisibles. Y diabetes gestacional y generalidades de la glándula suprarrenal. Hasta ahí. Doctor, una pregunta de enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos como que tipo de generalidades nomás, ¿verdad? Sí, muy generalizado, nada más. Factores de riesgo, incidencia, eso fue Exacto, sí, exacto. Sí, no queremos, al menos no me voy a meter muy de lleno en eso. Quizás haya una pregunta o quizás no haya nada, pero son los temas que tocamos, ¿no? Sí, oye, se ha visto, no sé, sentí largo el contenido de este parcial, no sé qué piensan ustedes en relación al parcial pasado. Sí, un poquito más largo el contenido. Algo más me estoy olvidando. Ya, el día miércoles también, el deber que me imagino ya lo tienen hecho hace semanas, para el día miércoles 19 también lo van a subir al aula virtual. Entonces, para los que no lo han hecho, ya saben que es hasta el miércoles. Así que quedamos con eso, ¿no?
Listo. Listo, entonces. Ok, vamos bien de hora. Voy a presentar ahora mis diapositivas. Esto ya lo vieron ustedes, creo que hace una semana o semana y media en teoría. ¿Cómo estamos? ¿Qué vieron la semana pasada con el doctor Ferretti? Sexuales femeninas. Hormonas sexuales. Ya, perfecto. Listo. Entonces sí, estamos. Esta semana es la que a mí me toca ya ver con todo ese tema, porque con eso terminamos. No sé si vayan a ver embarazo y lactancia con el doctor Ferretti esta semana. Sí. Y Sí. ¿cuál era el otro tema? Y placenta. Ok, sí, ya placenta yo hasta ahí ya no llego, pero con embarazo y lactancia, veamos si alcanzamos todo el día viernes, ok, la idea es meter el chip todo el día viernes para no vernos el día, va a ser el día viernes como si fueran 2 clases en una, entonces al mediodía no hay problema y es lo que les voy a mencionar, van a ser las 12, no hay problema, preferible que tengan las cámaras prendidas ese día y que estén comiendo algo a que no paren bola, porque a esa hora incluso a mí me da hambre también ya, entre las 12 y las 2, y como va a ser una sesión un poquito al ruedo feo, porque van a exponer 2 personas, voy a exponer yo, creo que 2 diapositivas más, entonces 2 presentaciones, entonces sí necesito que estén on fire ese día, con un Vive 100 o con cualquier cosa que se quieran meter en la cabeza. Listo. Entonces, déjame ver, que no sé qué se me hizo el documento. ¿Qué pasó? Ok. Listo. Con el tema de glándula suprarrenal, siempre que se ha hablado del tema de glándula suprarrenal, normalmente y existen trabajos que permitieron comprender el tema de las lesiones a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿no? Y cómo era la reacción de alarma en ellas, ¿no? Se manifestaba y siempre se generaba manifestaciones neuroendocrinas justamente por resultados experimentales al inicio, ¿no? El tema y siempre se demostraba el tema del aumento de tamaño justamente de esta glándula suprarrenal y cuál era el rol justamente de algunas hormonas e incluido el tema de las catecolaminas, pues que se menciona bastantísimo en esta unidad, pues no. El cortisol también, el cortisol es clave justamente dentro de la corteza suprarrenal, pues ya que sintetiza 2 clases de esteroides, ¿no? Entonces, ya hablando un poquito más del tema de la glándula suprarrenal, pues justamente la glándula suprarrenal va a presentar una estructura bien definida, bien diferenciada, con 2 estructuras claves. Pues la primera es la corteza suprarrenal, que va a constituir el 80% de la glándula, y la médula suprarrenal, que va a constituir justamente el 20% de esta glándula. ¿Qué se menciona? Pues que justamente dentro de la corteza suprarrenal vas a encontrar 3 capas, que es la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular. ¿Sí? La zona glomerular de la corteza va a secretar un grupo de hormonas que se llaman las mineralocorticoides, mientras que en las otras 2 zonas vamos a ver las glucocorticoides y los andrógenos. Yo cuando hablo del tema andrógenos, y ustedes creo no me imagino que ya lo revisaron en la parte teórica, cuando se habla de andrógenos, justamente se hablan de hormonas masculinas, ¿sí? Es de donde se genera como tal esta liberación, ¿no? ¿Dónde está? Se me perdió
la pantalla, acá está. Listo. Entonces, en cambio, la médula suprarrenal va a constituir justamente la porción central o la porción media de esta estructura glandular y tiene a su cargo la secreción de dos hormonas principales. Primero, las hormonas de la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas, como lo había mencionado hace un momento en el inicio, estas hormonas son denominadas catecolaminas, ¿ok? Hablando ya de los glucocorticoides, hay que tener muy en cuenta que estos van a regular el metabolismo de la glucosa, ¿sí? El 95% de la actividad de los glucocorticoides se debe al cortisol denominado hidrocortisona y en menor proporción a hormonas como la cortisona y la corticosterona, ¿sí? Normalmente, ¿cuál es el tiempo de fijación de este cortisol? Se menciona un tiempo aproximado de 1 a 2 horas para que ingrese o que se fije como tal a estos tejidos blancos, en donde promuevan como tal algunos cambios. ¿Cuáles son los cambios que normalmente se generan? Como ven acá en la diapositiva, se los mencionan algunos de ellos, ¿sí? Y muchos más, existen muchos más, pero previo a esto, una vez que el cortisol es liberado hacia la circulación, se combina con una alfa-globulina. Esta alfa-globulina, se me fue el nombre de esta alfa-globulina, se llama la GFC, la globulina fijadora de cortisol, ¿sí? O también llamada la transcortina, ¿sí? Y en menor grado a la albúmina, ¿ok? ¿Cuáles son estos cambios que se promueven? Como ven acá en la diapositiva, pues primero el aumento de la glicemia con la posibilidad de provocar diabetes suprarrenal, que es moderadamente sensible a la presencia de insulina, el aumento de aminoácidos en sangre, aumento de la formación de las proteínas a nivel hepático, el aumento de la concentración de ácidos grasos en el plasma, también actúa como antiinflamatorio y también actúa como un antialérgico, ¿ok? ¿Qué más? Con el tema ya del ritmo de secreción, también hay que tener en cuenta algo que me estaba olvidando, el tema del control de secreción del cortisol, que justamente está dada por la acción de la hormona hipoficiaria, que es la ACTH. Creo que lo habíamos mencionado en las generalidades de las generalidades hormonales al inicio, el ejemplo que les daba yo cuando hablábamos de la retroalimentación negativa o el feedback negativo, que justamente se generaba este tema de que estimula como tal la secreción del cortisol por la hormona hipoficiaria, que es la ACTH, quien estimula la corteza suprarrenal para que libere cortisol. ¿Qué sucede con la secreción de ACTH? Pues está regulada por un factor liberador de ACTH transportado desde el hipotálamo hacia la hipófisis. Bueno, pues si los niveles de cortisol plasmático llegasen a incrementar por A o B motivo, se va a producir esto que les había mencionado hace un momento, que es el feedback negativo, la retroalimentación negativa. Primero, ¿sobre quién? Primero, sobre el hipotálamo y posteriormente sobre la hipófisis. ¿Por qué sobre el hipotálamo primero? Porque va a generar una disminución en la formación del factor liberador de ACTH y segundo, por la hipófisis, por la disminución de la formación de ACTH, ¿no? Se menciona justamente que el ritmo de secreción del factor liberador de ACTH por el hipotálamo y ACTH por la hipófisis anterior y de ahí por cortisol suprarrenal se encuentran incrementadas o se ve y se evidencia un incremento de ellos durante la mañana. Y esto hablo en condiciones normales, en donde un paciente pues tiene sus horas de sueño en las noches y se levanta y su ritmo cíclico de secreción va a presentarse aumentado en las primeras horas de la mañana. Hay un gráfico, no lo tengo acá, no sé por qué lo borré, en donde te menciona, y creo que Guyton también lo tiene, en donde te menciona cómo es este factor liberador y cómo se regula posterior a las primeras horas de la mañana en cuanto al cortisol, ¿no? Algo que tenemos en cuenta, ¿sí? Si una persona cambia su ritmo diario de sueño,
puede modificar esto y se va a ver acompañado por un cambio en el ciclo de secreción de los glucocorticoides. Se menciona bastante pues, que el cortisol aumenta justamente por niveles de estrés, te genera como tal alguna alteración en el peso, pues justamente es mencionado el cortisol, la hormona que se aumenta por niveles de estrés, ¿no? Déjame ver. Ok, en cuanto al tema de los andrógenos suprarrenales, sí, el término andrógenos justamente hace referencia a cualquier hormona que sea de origen esteroidea y promueve como tal lo que les había mencionado hace un momento, el efecto masculinizante. Normalmente la corteza suprarrenal va a secretar al menos unos 5 tipos de andrógenos diferentes. El más importante es el dehidroepiandrosterona o el DHEA. Sí, es uno de los más importantes. Normalmente estos andrógenos o cualquier hormona que sea de origen esteroideo, durante la infancia estos andrógenos van a promover el desarrollo inicial de los órganos sexuales, tanto en el hombre y en menor proporción con la mujer, pero pasa algo ya con el tema de la pubertad. Estos van a tener un efecto un poquito alterado, ¿no? Déjame mover acá un poco las pestañas porque se me está, no sé si es mi internet, pero siento que se congela la pantalla. Y no sé si se me escucha o estoy un poquito atorado. No, se le escucha bien. Ok, sí, sino que como que se ponen tiesos ustedes y cada vez que se pone, se fija la pantalla, es porque es mi internet o es el internet de ustedes. Listo, entonces, normalmente eso se genera, pues se secreta, hay una relación de secreción a nivel testicular, pues justamente ayuda a esta producción, ¿no? Que también ayuda también al crecimiento del vello axilar y también el vello pubiano. ¿Qué más? En cuanto a las hormonas de la médula suprarrenal, ¿sí? En cuanto a las hormonas de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, o también llamadas epinefrina y norepinefrina, son hormonas producidas en las células cromafinas de la médula suprarrenal. ¿Sí? Estas son derivadas de los aminoácidos de la tirosina y de la fenilalanina. Ambas hormonas suelen denominarse, como las había mencionado al inicio de la charla, catecolaminas. Normalmente no solo estas hormonas actúan, valga la redundancia, como hormonas, sino también, lo vimos creo que el parcial pasado, actúan como neurotransmisores del sistema nervioso simpático, ¿ok? Una vez secretadas estas catecolaminas, se van a unir a receptores en las membranas alfa y también se unen a los receptores de membrana beta, ¿sí? Una vez que se unen estas y que se secretan, estos receptores alfa se van a dividir en alfa 1 y en alfa 2. Como lo ven en la diapositiva, se menciona de que el alfa 1 que se ubica justamente en la musculatura lisa arterial y el alfa 2 en vasos sanguíneos, terminales nerviosas y plaquetas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el objetivo? Que se produzca esta unión va a generar como tal una vasoconstricción, un aumento de la presión arterial y también la contracción de esfínteres, tanto como la vejiga y el tema del estómago, ¿no? De ahí, bueno, pues esto es una esquematización que la encontré justamente en internet, me pareció agradable presentárselos, justamente en donde se menciona todo lo que estaba hablando en este momento. Algo que me estaba olvidando, creo yo que me estaba olvidando, es el tema de por qué se llaman mineralocorticoides. Justamente es por la presencia de sodio y potasio, ¿no? Y pues obviamente está el tema de la aldosterona. Algo no encuentro en este momento que también tenía que presentarles. No sé qué se me hizo ese documento. No sé qué es el documento. Ya, listo.
Entonces, eso en relación a generalidades de la glándula suprarrenal, no creo que es muy esquematizado lo que les di, es lo principal y lo clave que deberían saber, al menos acá conmigo, y quizás, uy Dios mío, altísimo helicóptero, y quizás algo más con el tema de teoría, ¿no? Listo, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen ustedes? Listo, entonces, quedamos hasta ahí con el tema de glándulas suprarrenales. Seguimos viendo ya para el día miércoles ya un poquito más sobre este tema, con la exposición justamente de enfermedad de Addison y feocromocitoma. ¿Ok? Y el día miércoles la elección. Si es que... Sí, doctor, una pregunta. Temprano, sí, cuéntame. ¿Las exposiciones son el mismo día que la elección? ¿Cómo? Las exposiciones son el mismo día que la elección. El miércoles, sí, pero esas exposiciones no entran en la elección, por si acaso. Ah, no, pues preguntaba porque ya pues no sabía. No, Perdón, sí. ¿Qué prefieren, el día viernes la elección? Sí, mejor el día viernes. Sí, por favor. El día viernes. Pero si es el día viernes, se siguen manteniendo los temas, ¿verdad? Se siguen manteniendo los temas. No, se siguen manteniendo los temas. ¿Estamos de acuerdo para el viernes? Mejor para mí porque me da chance a hacer las lecciones. No, esa lección no la tengo hecha. Estamos entonces, ¿de acuerdo? El día viernes la lección escrita. Mejor para el miércoles. Cuéntenme, no sé, digan ustedes. Lección. Sí, miércoles nomás. Miércoles, sí, dale. Sí, es rápido la lección, 10 minutos y ahí empezamos con las exposiciones. Ok, listo entonces. Quedó entonces para el miércoles. Bueno, muchachos, nos vemos entonces el miércoles. Pasen bien. Bueno, Héctor, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.